Cada amanecer, una tenue luz se cuela entre las cortinas desgastadas, proyectando sombras cambiantes en mi habitación. Mi sueño terminó hace horas, ahora simplemente miro hacia arriba, oyendo cómo la residencia cobra vida. Las tuberías antiguas crujen, mientras las tablas del suelo protestan 7 décadas de pasos y tensión. Me solidarizo. Mis articulaciones me duelen a diario, un eco constante de mi larga existencia e incontables viajes en camiones. Me levanto con cuidado del colchón, sintiendo una fuerte incomodidad en la zona lumbar. A mi lado, en el lado desocupado, toco suavemente el cojín, sin dejar de nombrarlo por Ruby. A pesar de que han pasado 3 años, el descanso en solitario en esta cama enorme, demasiado grande para un solo anciano, sigue siendo extraño. Hola, querido anciano, susurro, una costumbre diaria. Me dirijo al baño arrastrando los pies, evitando mi reflejo. Prefiero que no me recuerden lo cruel que ha sido la edad en mi apariencia. Antes firme y bronceada por los interminables viajes con las ventanas abiertas, ahora se inclina, surcada de líneas y manchas oscuras. Me cepillo los dientes rápidamente, intentando ignorar la retracción de mis encías, y luego vuelvo a vestirme. Mi ropa es sencilla y práctica, vaqueros, camisas a cuadros, algunas camisetas abrigadas para los días más frescos. Me pongo unos vaqueros descoloridos pero limpios, me pongo una camisa azul a cuadros y bajo las escaleras. Cada paso me provoca dolor en las rodillas. Otro recordatorio de los años que pasé en la cabina de un camión, a menudo sentado durante horas, para luego saltar de un pie y medio a la carretera. La cocina me recibe con su silencio habitual. Metódicamente pongo la tetera a hervir, saco pan para tostar y corto mantequilla. Estas acciones se perfeccionan con la experiencia. El ritual matutino fluye sin esfuerzo, sin pensamiento consciente. Esta cocina antes bullía de actividad familiar. Ruby cocinaba. El joven Ingram balanceaba las piernas en la mesa, charlando sobre la escuela, y yo, de regreso de otro viaje, atesoraba momentos de paz y unión. Ahora, solo perduran los recuerdos de aquellos tiempos. Miro hacia el patio donde una vez colgó el columpio de Ingram. Hoy, solo queda un banco desgastado, donde a veces paso las tardes tomando una cerveza y viendo la puesta de sol. ¿Cómo ha cambiado todo?, reflexiono, removiendo azúcar en mi té. Ruby se fue hace 3 años. El cáncer se la llevó rápidamente, sin dejar tiempo para una despedida como es debido. Tras su muerte, la casa se sintió vacía, un simple cascarón que resonaba con presencias pasadas. Y con Ruby, algo más se desvaneció, el vínculo que me unía a mi hijo. Ingram había cambiado, o mejor dicho, dejó de fingir. Siempre había sentido cierta distancia con mi hijo, atribuyéndola a la brecha generacional y a mis frecuentes ausencias durante sus años de formación. Pero después del homenaje, la fachada se desvaneció por completo. Sus visitas se hicieron más escasas. Nuestras conversaciones se acortaron, a menudo volviendo al mismo tema. Padre, debe ser difícil estar solo en una casa tan grande, dijo Ingram, con la voz teñida de falsa preocupación. Pearl y yo estamos preocupados. Pearl fue mi nuera durante 8 años. Delgada, con los labios siempre fruncidos y una mirada crítica, nunca me importó. Incluso en mejores tiempos, cuando visitaba a Ingram, observaba la casa como si evaluara el valor de cada objeto. Ahora, se muestra abiertamente irritada cuando rechazo sus consideradas sugerencias. En Sunny Pines, recibirás atención profesional, insistió, jugueteando con la correa de su reloj, una señal reveladora de nerviosismo o engaño. Las instalaciones allí son maravillosas. Hay compañía, un médico cerca. No soy tonta. Entiendo perfectamente sus motivaciones. Esta propiedad en Maple Street, aunque antigua, tiene un valor considerable. 2 plantas, 4 dormitorios, 6 acres. Para los estándares locales, es una propiedad deseable. Además, están los ahorros que Ruby y yo acumulamos a lo largo de nuestras vidas. Nunca fuimos ricos, pero ahorramos, apartamos fondos e invertimos con cautela. Al jubilarnos, teníamos lo suficiente para una vida cómoda y modesta, sin carencias. Veo los ojos de Ingram y Pearl brillar ante la perspectiva de una herencia. Observo sus miradas intercambiadas cuando creen que no los veo. Oigo que cambian de tono cuando la conversación gira en torno a mi residencia o mis finanzas. Malditos buitres, refunfuño, mordiendo mi tostada. Tendrán que esperar mucho. Sin embargo, una parte de mí todavía me duele al pensarlo. Lo vea como lo vea, Ingram es mi hijo, mi sangre, mi única familia que me queda.
¿De verdad todo es cuestión de dinero? ¿Nunca hubo afecto genuino? Recuerdo haberle enseñado al joven Ingram a montar en bicicleta en el parque cercano. Recuerdo su primer viaje de pesca, su primera novia, su graduación del instituto. También hubo buenos momentos. ¿Cuándo salió todo mal? Quizás cuando pasé demasiado tiempo viajando, o cuando dejé que Ruby se encargara de su educación. O quizás porque simplemente no supe mostrar cariño y amor, siempre siendo callada y reservada. Suspiro y me sirvo un vaso de whisky. No tiene sentido darle vueltas ahora. Lo hecho está. Solo me queda mantenerme firme y no dejar que me exploten. Después de desayunar, decido trabajar en el jardín. Los viejos arbustos de lilas necesitan una poda, y la cerca necesita unas pequeñas reparaciones. Disfruto del trabajo manual. Me ayuda a distraerme de pensamientos sombríos y me hace sentir que aún soy capaz, que aún puedo arreglármela sola. Es un día agradable y despejado, una de esas tardes de otoño con aire fresco y un cielo excepcionalmente azul. Trabajo despacio, tomando descansos frecuentes, pero soy minuciosa. Al mediodía, las lilas están listas, y me dirijo a la cerca para reemplazar las tablas podridas. Señor Treadwell, ¿cómo está? Me preguntó mi vecina, la señora Clefield, una viuda regordeta de unos 60 años que paseaba a su perro. Despacio, Maggie, despacio, respondí, apoyándome en mi pala. ¿Y usted? Igual que siempre. Me molestan las articulaciones. Pero no me quejo, sonrió, mostrando su dentadura postiza limpia. Hace mucho que no veo a su Ingram. Debe estar ocupado. Sí, trabajo, familia, respondí vagamente. No iba a informar a mi vecina de que mi hijo me visitaba una vez al mes, e incluso entonces, con evidente reticencia. Salúdalo de mi parte. Maggie asintió, tirando de la correa de su carlino mientras éste intentaba olfatear un arbusto cercano. Que tengas un buen día, Howie. Tú también. La saludé con la mano mientras se alejaba y volvía a mi tarea. Al anochecer, cuando el sol empezaba a ponerse, por fin terminé la cerca y entré. Me duché, quitándome el sudor y la suciedad, y luego me hundí con cansancio en mi sillón favorito del salón. El viejo televisor murmuraba suavemente, transmitiendo las noticias locales. Escuché distraídamente el pronóstico del tiempo cuando sonó el teléfono. Sí. Respondí, sabiendo ya quién llamaba. Hola, papá. La voz de Ingram sonaba demasiado alegre. ¿Cómo estás? Bien. Arreglé la cerca. Lo hiciste tú mismo otra vez, papá. Deberías cuidarte mejor. La voz de mi hijo se agudizó con fastidio. Hablamos de contratar a alguien. ¿Para qué gastar dinero si puedo hacerlo yo mismo? Refunfuñé. Se hizo el silencio. Casi podía sentir a mi hijo conteniendo otro sermón sobre cómo, a mi edad, debería relajarme y dejar que otros se encargaran de las cosas. Vale, es tu decisión, dijo finalmente Ingram. Oye, Pearl y yo queremos ir a cenar el viernes sobre las 6. ¿Te parece bien? Arqueé las cejas sorprendida. Solían venir los domingos, ni siquiera todas las semanas. ¿Pasó algo? No, solo queremos visitarnos. La voz de Ingram se alzó ligeramente. Pearl hará ese guiso que te gusta. Resoplé. Pearl era una cocinera pésima, su guiso siempre estaba crudo o quemado, pero fingí educadamente que me gustaba, uno de los pequeños sacrificios que hice por la paz familiar. Vale, te espero, asentí. Genial. Ingram sonaba casi triunfal. Nos vemos el viernes entonces. ¿Y papá? Hizo una pausa. Tenemos que hablar de algo importante, pero no te preocupes. Todo bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué exactamente? Hablaremos de todo el viernes, respondió Ingram rápidamente. Tengo que irme. Tengo cosas que hacer. Cuídate. Colgó, dejándome con una sensación inquietante. Una conversación importante, en términos de Ingram y Pearl, solía significar otro intento de convencerme de que ingresara en un centro de atención o que se diera bienes. Dejé el teléfono lentamente en su sitio y me acaricié la barbilla. Algo me decía que esta cena sería diferente a las anteriores. La voz de mi hijo denotaba impaciencia, como si le costara mantener en secreto alguna noticia. Bueno, pensé, mirando la foto de Ruby en la repisa de la chimenea, a ver qué me tienen preparado esta vez.
Me levanté de la silla y fui a la cocina a preparar una comida sencilla. La llamada con mi hijo me había dejado un sabor desagradable, y presentía que el viernes no sería bueno. Pero si Ingram y Pearl creían que podían despedirme fácilmente, les esperaba una desagradable sorpresa. Este viejo camionero aprendió a sobrevivir en largas carreteras y no tenía intención de rendirse sin luchar. El viernes me desperté más temprano de lo habitual. Apenas amanecía, pero el sueño me había abandonado. Me quedé mirando al techo, escuchando el tamborileo de la lluvia. Las lluvias de otoño en New Bedford siempre son frías y persistentes, como si el océano buscara reclamar la tierra sobre la que se asienta la ciudad. Pensar en la cena que se avecinaba me mantenía despierta. Presentía que Ingram y Pearl estaban planeando algo importante hoy. Mi hijo había sido demasiado insistente al teléfono, su preocupación demasiado artificial. Suspirando profundamente, me levanté de la cama y comencé a prepararme para un largo día. Desayuno, limpieza de la casa, una visita al mercado. Quería que todo estuviera perfecto para la llegada de mi hijo y mi nuera, no para impresionarlos, sino porque mi orgullo me impedía mostrar que necesitaba ayuda. Después del desayuno, comencé a limpiar, moviéndome metódicamente de una habitación a otra. Cuando llegó la hora de ir a la habitación de invitados, me detuve en la puerta, mirando el viejo escritorio junto a la ventana. Fue allí, hace 6 meses, donde ocurrió un suceso que reveló las verdaderas intenciones de mi hijo y mi nuera. Era un martes típico, día de reparto de correo. Como de costumbre, revisé el buzón después de comer y encontré varias facturas, anuncios y un sobre con el logotipo de Coastal Real Estate. La carta estaba dirigida a Ingram Treadwell, pero había sido entregada en mi dirección. Al parecer, el cartero nos había confundido, sabiendo que éramos parientes. No tenía intención de leer el correo de nadie, pero al sacar el sobre del buzón, se rompió sin querer y se deslizó parte del contenido. Al coger el papel, leí involuntariamente las primeras líneas. Estimado señor Treadwell, en respuesta a su solicitud de tasación previa a la venta de la casa del número 17 de Maple Street, le informamos que el valor de mercado actual de la propiedad es. Sentí que la tierra se desvanecía bajo mis pies. Mi casa. Ingram había solicitado una tasación para la venta de mi casa sin mi conocimiento ni permiso. Me temblaban las manos y casi se me cae el resto del correo. De vuelta en casa, releí la carta varias veces, incapaz de comprenderla. Decía claramente el interés de Ingram en una venta rápida en los próximos meses, indicaba que la propiedad estaría vacía a mediados de verano e incluso proporcionaba su información de contacto para posibles compradores. Bastardo, susurré, con una oleada de furia y amargura creciendo en mi interior. Maldito bastardo desagradecido. Quería llamar a mi hijo inmediatamente y expresarle todo lo que pensaba. Pero algo me lo impedía. Mi intuición, afinada durante décadas en la carretera, donde tenía que prever el peligro, me decía que era mejor callar y recopilar más información. Así que decidí esperar. 2 semanas después, Ingram y Pearl vinieron a comer el domingo. Actué con normalidad, sin revelar que sabía de su engaño. Después de comer, empezó a llover, e Ingram dijo que se quedarían hasta que parara. Pearl se quedó en la sala viendo la televisión, y mi hijo subió a buscar un álbum de fotos viejo, según explicó. Me disculpé con mi nuera y también subí, fingiendo ir al baño, pero con ganas de ver qué buscaba mi hijo. Vi a Ingram, creyéndose invisible, recorriendo rápidamente las habitaciones con la mirada, abriendo armarios y cajones como si lo estuviera inventariando todo. Entonces mi hijo sacó su teléfono y empezó a fotografiar las habitaciones. Fue demasiado. Casi me expongo, pero me contuve. Bajé en silencio y volví a la sala, donde Pearl cambiaba de canal distraídamente. Más tarde, cuando dejó de llover, Ingram y Pearl se prepararon para irse. Con las prisas, Ingram dejó su chaqueta ligera en el perchero. Lo vi después de que se fueran, pero no los llamé. Algo me animó a revisar los bolsillos. En un bolsillo lateral, encontré un documento doblado en 4, un borrador de contrato de compraventa de una propiedad. Lo desdoblé, sintiendo que la cara se me ponía pálida. Era un contrato preliminar entre Ingram Treadwell, actuando en nombre de Howie Treadwell mediante poder notarial, y una agencia inmobiliaria. El acuerdo debía entrar en vigor el 1 de julio, en tan solo 2 meses. ¿Poder notarial? ¿Qué demonios era un poder notarial? Me hirvió la rabia. Nunca había consentido algo así. Tras tomar algunas fotos del documento con una vieja cámara Polaroid, no me fío de la tecnología digital, guardé con cuidado el papel en el bolsillo de la chaqueta. Al día siguiente,
llamé a Ingram y le informé de que había encontrado su chaqueta. Mi hijo vino después del trabajo a buscarla, sin revisar los bolsillos en mi presencia, lo que solo confirmó que no se había dado cuenta de que faltaba el documento. Empecé a supervisar más de cerca todo lo relacionado con mi casa y mis bienes. Revisaba el correo diario, cerraba con llave todos los cajones y armarios cuando tenía visitas e incluso contacté con el banco para asegurarme de que nadie pudiera acceder a mis cuentas sin mi intervención directa. Unas semanas después, encontré más pruebas de mis sospechas. Ingram me regaló una manta nueva y un juego de paños de cocina. Mientras desempacaba las cosas en la cocina, descubrí varios folletos de varias residencias de ancianos en el fondo de la bolsa. Al parecer, mi hijo los había incluido por error con los regalos y se había olvidado de sacarlos. Los folletos estaban marcados. Ingram había anotado precios, condiciones de vida y reseñas. Lo que más me impactó fue que el costo real del alojamiento era significativamente menor que lo que mi hijo había dicho en nuestras conversaciones. Por ejemplo, la tarifa básica en Sunny Pines era de $1,200 al mes, mientras que Ingram había dicho $2,000. Planean quedarse con la diferencia, murmuré, hojeando las páginas atinadas. Vender la casa, ponerme en el lugar más barato y quedarse con el dinero. Escondí los folletos sin mencionarle mi descubrimiento a mi hijo y los añadí a mi creciente colección de pruebas. Han pasado varios meses desde entonces. Reuní todos los documentos, fotografías y notas que encontré en una sola carpeta, que guardé en un compartimento secreto detrás de un panel extraíble en mi habitación, el mismo lugar donde solía guardar el dinero para emergencias durante mis viajes. No estaba segura de cuándo ni cómo usaría esta evidencia, pero mi instinto me decía que el momento se acercaba. Volviendo al presente, terminé de limpiar la habitación de invitados y me dirigí a las demás habitaciones. El recuerdo del engaño de mi hijo me dolía en el pecho, pero no iba a dejar que las emociones me abrumaran. Ahora mismo, necesitaba mantener la mente despejada y preparada para cualquier cosa. Después de comer, fui al supermercado a comprar provisiones para la cena. A pesar de que Ingram me había asegurado que Pearl prepararía un guiso, decidí ir a lo seguro y comprar todo lo necesario para una comida completa. Elegí pescado fresco, patatas, verduras para ensalada y una botella de vino barato. No porque anticipara un ambiente festivo, sino para demostrar que seguía siendo la dueña de mi casa y capaz de recibir invitados como es debido. En la caja, me encontré con Laura Pinsky, la viuda de un antiguo compañero camionero de larga distancia. Howie, hace siglos que no te veo, sonrió, alisándose el pelo canoso. ¿Cómo estás? Despacio pero con paso firme, Laura, asentí. Cocino para mí. Limpio lo que ensucio. Me las arreglo. ¿Tu hijo ayuda? Preguntó, pasando la compra con naturalidad a la cinta transportadora. Apreté los labios. Ingram está ocupado. Trabajo, familia. Laura asintió comprensivamente. Todos son así. Mi Tommy también. Cuando los niños crecieron, olvidaron el camino a casa de sus padres. Solo cuando necesitan dinero recuerdan dónde vivimos. Exactamente, gruñí, sin querer ahondar más en el tema. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo que mi salud? A nuestra edad, lo principal es despertarse por la mañana, rió. Lo demás es un extra. Intercambiamos algunas palabras más y le prometí ir a tomar el té algún día. Laura es una mujer amable, sencilla y sin intenciones ocultas. A veces pienso en pasar más tiempo con ella, pero después de la muerte de Ruby, me refugié en mí misma, evitando incluso las conversaciones más sencillas. De vuelta a casa, desempaqué la compra y me puse a cocinar. Pelaba patatas metódicamente, picaba verduras, marinaba pescado, sumergiéndome en el proceso con la misma concentración con la que antes inspeccionaba mi camioneta antes de un largo viaje. Cocinar me tranquilizaba, permitiéndome olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Mientras trabajaba, recordaba otras cenas familiares, aquellas de hacía muchos años, cuando Ruby vivía e Ingram era pequeño. Como nos reuníamos alrededor de la mesa, comentábamos el día, hacíamos planes. Qué feliz se ponía mi hijo cuando regresaba de un largo viaje con pequeños recuerdos de diferentes estados. Con qué orgullo me mostraba sus logros escolares, buscando mi aprobación en la mirada. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo apareció esa fría mirada calculadora en los ojos de mi hijo? Quizás siempre estuvo ahí, pero preferí no verla. Recuerdo a Ingram pidiendo dinero para la universidad, quejándose de que no le ayudaba lo suficiente, a pesar de que gastaba casi todos mis ahorros en su educación. Como exigía un coche nuevo para su graduación,
sin saber que tenía que hacer rutas extra para ahorrar lo necesario. Con qué indiferencia reaccionaba a la noticia de la enfermedad de su madre, como si fuera una molesta interrupción de sus planes. Quizás Ruby lo malcrió demasiado, y yo, siempre de viaje, no logré inculcarle valores adecuados. ¿Pero justificaba a eso su traición? ¿Cómo podía perdonarlo por conspirar a mis espaldas para apoderarse de mi hogar, de mi existencia? Clavé con fuerza un cuchillo en la tabla de cortar y me apoyé en la encimera, intentando controlar mis emociones. No dejaría que mi hijo dictara mi vida. No permitiría que me echara de mi propia casa como a un objeto desechado. Si era necesario, lucharía. Después de terminar de cocinar, puse la mesa con los platos más exquisitos, los que solían reservarse para las fiestas. Fue un sutil acto de desafío. Mira, sigo siendo una persona capaz de cuidar de mí mismo y de los demás. Después de ducharme, me puse una camisa y unos pantalones limpios, me peiné e incluso me apliqué la colonia que Ruby me había dado años atrás. Al mirarme en el espejo, vi a un anciano cansado, con arrugas profundas y una expresión apagada. Pero en el fondo de esos ojos apagados, aún ardía una chispa de determinación y autoestima. A las 6:45, saqué la carpeta de documentos de su escondite y revisé cuidadosamente su contenido, la carta del agente inmobiliario, fotografías del borrador del contrato, folletos de la residencia de ancianos con precios reales y varios documentos más recopilados durante los últimos meses. Todo estaba en orden. No estaba seguro de si necesitaría estas pruebas hoy, pero prefería estar preparado. Escondí la carpeta en un cajón del salón, de fácil acceso si era necesario, y volví a la cocina para comprobar que la cena estuviera lista. El pescado estaba en el horno, las patatas listas para hornear, la ensalada picada y aliñada, y el vino enfriándose. Al comenzar la 6ª hora, oí que se acercaba un coche. Asomado a la ventana, vi el sedán plateado de Ingram aparcado junto a la acera. Mi hijo salió primero y luego rodeó el coche para abrirle la puerta a Pearl. Intercambiaron unas palabras rápidas, y vi que Pearl se ajustaba nerviosamente la chaqueta y el pelo. Ingram parecía inusualmente tenso, como si se preparara para una conversación desagradable. Me aparté de la ventana y respiré hondo, preparándome para la reunión. Fuera lo que fuese lo que hubieran planeado, yo estaba lista. El viejo camionero había visto demasiados caminos y capeado demasiadas tormentas como para temer una más. El timbre sonó exactamente a las 6. Abrí la puerta y vi la sonrisa familiar de mi hijo. Ingram llevaba un traje azul oscuro, como si asistiera a una reunión de negocios en lugar de a una cena familiar. Pearl estaba de pie junto a él con un vestido sobrio de cuello alto, agarrando un recipiente, obviamente, su cazuela característica. Sus finos labios se estiraron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, papá». Ingram dio un paso adelante y me dio un abrazo incómodo. «¿Te ves bien?» Detecté una colonia cara y sentí un ligero temblor en las manos de mi hijo. «Está nervioso», noté en silencio. «Hola, Ingram». Asentí y miré a mi nuera. «Pearl, pasa. Todo está listo». «Hola, Howie». Pearl me entregó el recipiente. «Preparé una cazuela, justo como te gusta». Tomé el recipiente de plástico, sintiendo que apenas estaba tibio. Probablemente, el guiso ya estaba preparado esta mañana o incluso ayer. «Gracias, pero ya he preparado la cena. Pescado con patatas y verduras. Creo que podemos guardar el plato para mañana». Un destello de decepción cruzó el rostro de Pearl, rápidamente reemplazado por una extraña sonrisa. «Claro, lo que te venga bien». Entramos en la sala, donde los invité a sentarse. Los vasos y un plato de queso en lonchas ya estaban en la mesa de centro, una pequeña costumbre de Ruby, que siempre preparaba aperitivos ligeros antes del plato principal. Ingram observó la habitación con nerviosismo, como si la viera por primera vez. «¿Has cambiado los muebles de sitio?» «No, todo está como siempre», me encogí de hombros. Quizás solo hacía tiempo que no pasaba por esta habitación. Pearl se aclaró la garganta suavemente para llamar nuestra atención. «¿Qué aroma tan maravilloso sale de la cocina, Howie? No sabía que fueras tan buen cocinero». «La vida te enseña», sonreí levemente. «Cuando vives solo, lo aprendes todo». Ingram y Pearl intercambiaron una rápida mirada. Observé esta comunicación tácita, pero fingí estar absorta sirviendo vino. «Bueno», comencé una vez que todos terminaron sus bebidas, «¿qué tal el trabajo? ¿Todo bien en la fábrica?»
Ingram dio un gran sorbo de vino antes de responder. Sí, bien. Muchos pedidos. Los jefes están contentos. ¿Y tú, Pearl? Dio un pequeño sorbo, apenas humedeciéndose los labios. Todo igual en el supermercado. Nada nuevo. La conversación se estancó. Normalmente, en estos casos, Ingram empezaría a hablar de planes de vacaciones o compras recientes. Pero hoy, estaba inusualmente callado, mirando constantemente su reloj. Decidí salvar la situación mencionando mis pequeños logros. Terminé de arreglar la cerca y podé las lilas. Y la señora Cofield, mi vecina, me invitó a un proyecto de jardinería comunitaria. Quieren plantar flores junto a la biblioteca. Creo que estaré de acuerdo. Jardinería. Pearl arqueó las cejas. A tu edad, ¿no es arriesgado? La espalda, las rodillas. De momento lo estoy consiguiendo, respondí con firmeza. Si empiezo a caerme en los parterres, te lo haré saber. Ingram rió con torpeza, pero sonó forzado. Papá, siempre has sido testarudo. Pero a Pearl y a mí solo nos preocupa tu salud. Claro, pensé, pero en voz alta, dije, aprecio tu preocupación, pero estoy perfectamente bien. Cuéntame mejor sobre esa reforma que estabas planeando. Era una prueba. Sabía que Ingram y Pearl llevaban mucho tiempo hablando de reformar la cocina, pero siempre se lamentaban de la falta de fondos. Si de repente habían conseguido dinero, eso explicaría su comportamiento de hoy. Quizás querían pedirme prestado. Hemos pospuesto esos planes, respondió Pearl rápidamente, intercambiando otra mirada con su marido. Ahora no es el mejor momento para gastos importantes. Lo entiendo, asentí. Todo está subiendo de precio y los sueldos están estancados. Exactamente, confirmó Ingram, visiblemente aliviado de hablar de un tema neutral. Los precios de todo se han disparado, sobre todo los de las propiedades. Sabes que tu casa vale mucho más ahora que cuando tú y tu madre la compraron. Me tensé por dentro. Aquí viene. La conversación derivó suavemente hacia mi propiedad. ¿En serio? Fingí sorpresa. No he estado siguiendo el mercado últimamente. Ah, sí, se animó Ingram. Una casa como esta en esta zona podría alcanzar un muy buen precio ahora mismo, sobre todo con el agente adecuado. ¿Has estado investigando esto? Pregunté con inocencia. Ingram se quedó paralizado un momento y luego sonrió con nerviosismo. Bueno, solo observaciones generales. Todos en nuestro círculo están hablando del valor de las propiedades. Asentí, fingiendo aceptar su explicación. Voy a revisar el pescado, dije, levantándome y dirigiéndome a la cocina, sintiendo las miradas de mi hijo y mi nuera sobre mí. En la cocina, abrí el horno y revisé el plato. El pescado estaba listo, pero decidí dejarlo unos minutos más para ganar tiempo y ordenar mis ideas. Oía a Ingram y Pearl susurrar en la sala, pero no entendía sus palabras. A juzgar por su tono, estaban discutiendo. Suspiré y me serví un whisky. Estaba harta de esta farsa, de fingir ignorancia de sus planes. Solo quería disfrutar de la cena con mi familia, hablar de la vida, quizá recordar a Ruby, pero en cambio tenía que permanecer alerta, como si un ataque pudiera ocurrir en cualquier momento. Ruby, si pudieras ver en qué se ha convertido nuestro hijo, pensé con amargura. Ella siempre lo defendía, siempre encontraba excusas para sus actos. Solo está cansado. Trabaja mucho. Está pasando por un momento difícil. Le oía estas frases cada vez que Ingram revelaba su verdadera cara. Sacudiendo la cabeza para despejar la tristeza, saqué el pescado del horno y lo puse en una fuente grande, rodeándolo con verduras asadas y patatas. El plato tenía un aspecto apetecible, y sentí una oleada de orgullo. Al menos hice una cosa bien hoy. La cena está lista. Llamé, colocando los platos en la mesa del comedor en un rincón de la cocina. Ingram y Pearl entraron, todavía con aspecto tenso. Se sentaron a la mesa, y noté que mi hijo había bebido más vino, tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. Se ve delicioso, papá, dijo Ingram mientras le servía el plato. No sabía que cocinaras así. Tu madre me enseñó mucho, respondí. El resto lo aprendí sola. Es asombroso lo que una persona puede hacer cuando es necesario sobrevivir. Pearl hizo una mueca al oír la última frase, como si fuera inapropiada. Seguro que no fue fácil para ti después de que Ruby se fuera, dijo con fingida compasión.
sola en una casa tan grande. Me las arreglo, respondí secamente, empezando a comer. Esta casa está llena de recuerdos. Cada rincón me recuerda a Ruby. Lo entiendo, asintió Ingram, evitando mi mirada. Pero a veces los recuerdos son una carga demasiado pesada, ¿verdad? Quizás sea hora de empezar de cero en un lugar nuevo con gente nueva. Mastiqué lentamente un trozo de pescado antes de responder. ¿Un nuevo lugar? ¿Qué sugieres, hijo? Ingram intercambió otra mirada con Pearl. Ella asintió levemente, como dando su aprobación. Papá, comenzó Ingram, dejando el tenedor, Pearl y yo llevamos tiempo queriendo hablar de algo importante contigo. Sabemos lo difícil que es para ti estar aquí solo. Te estás haciendo mayor, y esta casa es demasiado grande. Necesita mucho mantenimiento. Nos preocupa tu seguridad. Estoy perfectamente bien, respondí con firmeza. Ahora mismo, sí, intervino Pearl. ¿Pero qué tal dentro de un año? ¿Dentro de 2 años? Las escaleras se están volviendo cada vez más peligrosas, e insistes en dormir arriba. ¿Y si te caes? ¿Y si sufres un derrame cerebral o un infarto? ¿Quién te ayudará? Tengo vecinos, objeté. Y siempre tengo un teléfono cerca. Los vecinos no sustituyen la atención profesional, negó Ingram con la cabeza. Papá, encontramos un lugar maravilloso. Sunny Pines es un moderno centro para personas mayores con personal médico, actividades y una comunidad de iguales. Dejé el tenedor y me enderecé. No voy a una residencia de ancianos. No es una residencia de ancianos, exclamó Pearl. Es un centro para personas mayores activas. La gente de tu edad se involucra en actividades creativas, socializa, viaja. ¿Y cuánto cuesta? Pregunté, mirando directamente a mi hijo. Ingram dudó un momento. Hay diferentes paquetes de servicios. El básico cuesta unos 2.000 al mes, pero con tu pensión y tus ahorros, es bastante manejable. 2.000. Arqueé las cejas. ¿Estás seguro? Aproximadamente, asintió Ingram. Más o menos. Interesante, dije. ¿Qué pasará con la casa si me mudo? Ingram y Pearl volvieron a intercambiar miradas. Bueno, considerando que vivirás en Pines, no tiene sentido mantener la casa vacía, comenzó Ingram con cautela. Pensamos que quizás debería venderse. El dinero cubriría tu estancia en el centro y el resto podría invertirse. ¿Y quién se encargará de la venta? Lo interrumpí. ¿Yo o ya lo tienes todo arreglado? Ingram se estremeció como si le hubieran dado una paliza. ¿Qué quieres decir? Estoy preguntando, me incliné hacia adelante. ¿Quién va a vender mi casa? ¿Ya tienes un agente inmobiliario en mente? ¿Quizás incluso un precontrato? Pearl palideció e Ingram se humedeció los labios con nerviosismo. Papá, solo estaba explorando opciones para que no tuvieras que preocuparte por los detalles. No sabes nada de estas cosas. Así que ya has contactado con agentes inmobiliarios, dije. Sin mi conocimiento. Solo consultas preliminares. Ingram levantó las manos en un gesto conciliador. Nada grave. Me recosté en la silla y observé atentamente a mi hijo y a mi nuera. Parecían culpables, pero no arrepentidos, más bien como niños a los que habían pillado haciendo algo malo, pero convencidos de que sus acciones estaban justificadas. ¿Y cuándo planeabas mudarte? Pregunté con calma. Bueno, pensamos que lo ideal sería mediados de verano, respondió Pearl, claramente tranquilizada por mi tono. Ya estamos a finales de primavera, así que tendrás tiempo de prepararte. Empaca tus cosas. ¿Tan pronto? Fingí sorpresa. Ya reservaste un lugar en The Pines. Hicimos un depósito preliminar, admitió Ingram. ¿Para garantizarte un lugar? Hay una larga lista de espera. Qué considerado de tu parte, asentí lentamente. ¿Y estás seguro de que estaré de acuerdo? Ingram se enderezó, con una expresión de determinación en su rostro. Papá, seré sincero. Pearl y yo lo hemos hablado largo y tendido y hemos llegado a la conclusión de que es la mejor solución para todos. Ya no puedes vivir solo. No es seguro. Y tú decidiste esto por mí. Sentí que la ira crecía en mi interior, pero me contuve. Sí, respondió Ingram con firmeza. Votamos y decidimos que ya no formas parte de nuestra familia.
Vivirá separado bajo supervisión profesional. Pearl nodded vigorously and even clapped her hands slightly. It will be better for everyone. You'll have company and care, and we won't have to worry about you constantly. I looked at them with disbelief. Did they truly believe they could simply determine my fate like that? That they could exclude me from the family like a worn-out machine part? You voted, I repeated slowly. And I'm no longer part of the family? You don't understand, Dad. Ingram tried to smooth things over. You will always be my father. It's just that practically, we won't be able to care for you the way they will at Pines. It's all for your own good. I stared at them silently for several long seconds. Then I smiled softly and shook my head. You know, I always suspected you were planning something like this, but I didn't think you'd dare to say it outright. Ingram and Pearl exchanged glances, clearly surprised by my reaction. We just want what's best, Ingram mumbled. Of course, I nodded. For yourselves. He slowly rose from the table and walked to the dresser in the kitchen corner. I opened the top drawer and retrieved a blue folder. Then I guess you won't need this anymore, I said, returning to the table and placing the folder in front of Ingram and Pearl. What is it? My son frowned. Open it and see, I suggested, sitting back down and watching their reaction. Ingram hesitantly reached for the folder and opened it. Pearl moved closer to view the contents too. Their faces changed in unison: confusion, shock, fear, shame, a whole spectrum of emotions flashed across their faces in seconds. Where did you get this? Ingram asked hoarsely, looking at the realtor's letter discussing the house sale. It just happened to find its way to me, I shrugged. Like these. I pointed to the nursing home brochures with marked actual prices, significantly lower than those my son had mentioned. And especially this interesting document. I pulled out a photocopy of the preliminary sales contract signed by Ingram. Pearl made a choked sound, like a sob, and clutched her throat. It's not what you think, Ingram began to justify himself, but his voice trembled, betraying the lie. I watched my son feverishly rummage through the documents in the folder, his fingers shaking slightly. Pearl's face took on the expression I'd only seen in people receiving the most unexpected and unpleasant news. A heavy silence hung in the room, broken only by the rustling of paper and the ticking of the old wall clock. I don't understand, Ingram finally broke the silence, his voice unnaturally high. Where did you get all this? I already told you. It just happened to fall into my hands, I replied calmly. The question is, why did you do all this behind my back? Why didn't you talk to me openly? Pearl clutched the napkin in her hands, crumpling it into a tight ball. You wouldn't have agreed anyway, she blurted out. You always reject everything. All our suggestions. We just wanted to help. Help me, or yourselves. I looked directly at my daughter-in-law, and she looked away. Because these, I pointed to the price booklets, say something completely different. You quoted a price of $2,000 Ingram, when in fact the basic package costs $1,200. Where did you plan to put the difference? Ingram started muttering something about additional services and unforeseen expenses, but I raised my hand to stop the stream of excuses. No need. I see what's going on. You plan to sell my house, place me in a cheap nursing home, and pocket the difference, all without my consent, using some kind of fake power of attorney I'm hearing about for the first time. Dad, you've got it all wrong, Ingram tried to compose himself. Yes, we planned to sell the house, but only because it's hard for you to maintain it. And yes, we were looking for a place in a good nursing home, but we would never have done it without your consent. Ismail then shook my head. Then what is this? I pointed to the preliminary contract. It says here in black and white that you are acting on my behalf by power of attorney. A power of attorney that I never issued. Pearl suddenly started crying, smearing cheap mascara across her cheeks. Things didn't go as we planned, she sobbed. We just wanted to solve all the problems at once. What problems, Pearl?
I asked quietly but firmly. What problems are you talking about? Ingram gave his wife a warning look, but she didn't notice. We have debts, Howie, Pearl blurted out. Big debts, loans, mortgage. Ingram made some bad investments, and we're barely making ends meet. And your house, it's worth a lot of money. Money that Ingram will get eventually, anyway. We just wanted to speed up the process. Pearl. Ingram barked, but she continued. So what? Stop pretending. I knows everything anyway. She turned to me. Do you understand, Howie? We're in a desperate situation. The debt collectors call every day. If we don't find the money in the next few months, we'll have to declare bankruptcy. That means we'll lose our house, our car, everything. He nodded slowly. So that was it. Not just greed, but desperation. To some extent, it even explained their actions, although it didn't justify them in the slightest. And instead of coming to me and honestly telling me about your problems, you decided to throw me out of my house and steal my money, I said calmly. But inside, I was boiling with rage. We didn't want to kick you out, Ingram tried to justify himself. We found a good place with care, and with care for $1,200 a month, even though you told me $2,000, I reminded him. Where would the difference go? To your debts. Ingram lowered his head. And that's all I need to know. How much do you owe? I asked after a pause. Almost $150,000, Pearl whispered. And that's not counting the mortgage. I whistled. That's a lot of money. How did you manage to get into so much debt? I remembered that Ingram had always been prone to reckless spending, but $150,000, that was a whole other level of irresponsibility. How did you get to this point? I couldn't hide my surprise. Your salaries are quite decent. Pearl glared at her husband. Ask him. First, he decided he could make money on the stock market. He lost almost $40,000. Then there were those, sure, investments in cryptocurrency. Another $30,000 down the drain. And then we started taking out loans to cover the previous debts, and everything snowballed. Ingram sat hunched over, making no attempt to justify himself. And instead of solving your problems yourselves, you decided to get rid of me and take my house, I said to my son. The house you grew up in, the house that your mother and I cherished all our lives. I didn't want to get rid of you, Ingram replied quietly. It's just you really would be better off at Pines. You'd have company, medical care. Don't lie to me now, I said, rubbing my nose wearily. You didn't care about my well-being. You only cared about my house and the money you could get for it. A long silence ensued. I looked at my son and daughter-in-law, trying to find some sign of remorse on their faces. Pearl looked more annoyed than guilty. Ingram avoided my gaze. So, it's true, I said, more to myself than to them. You really wanted to kick me out of my house to solve your financial problems. Dad, it's not that simple, Ingram finally replied. We're in a desperate situation. The bank is threatening to take our house. We have huge penalties for late payments. We didn't see any other way out. What about asking for help? Coming to me and honestly telling me about your problems? Didn't that occur to you? There was bitterness in my voice. You wouldn't have given us that much money, Ingram muttered. And you've always been against loans and investments. You would have just lectured us about living within our means. You're right. I wouldn't have approved your crazy investments, I nodded. But I would have helped you restructure your debts. Find a lawyer. Maybe I would have even lent you some of the money because you're my son, damn it. My only son. My words seemed to break through some kind of wall in Ingram. His shoulders began to shake, and he covered his face with his hands. I hadn't seen him cry since he was a teenager. I ruined everything, he muttered through his tears. I ruined everything. First the money. Now you will never forgive us.
Pearl looked at her husband with poorly concealed contempt. Well, now you're getting depressed too, she hissed. Great. That's just what we needed. I looked at my daughter-in-law in surprise. I always knew she was cold and calculating, but such open hostility, even at a time like this. For the first time, I truly felt sorry for my son. Perhaps it wasn't just his financial decisions that led to this situation. Living with a woman like that must be difficult. What do you suggest, Pearl? Ingram asked, wiping his eyes. We have no other options. Father knows everything. There are always options, she retorted. Maybe if you had been more persistent instead of giving up right away. Enough. I raised my hand, stopping their argument. I'm not going to listen to you blame each other. What's done is done. I sighed heavily and looked at the cold food on the plates. How ironic. I tried so hard to cook a nice dinner for a family gathering that turned out to be a complete disaster for our family relationships. Here's what we'll do, I said after a long pause. I won't press charges for attempted fraud, even though I have every right to. And I won't tell all our friends about what you were planning. In return, you leave me alone. No more sunny pines. No more talk of selling the house. I live the way you see fit. Ingram looked up at me with reddened eyes. What about our debts? They're your debts, I replied firmly. You got yourselves into them, so you deal with them. Find a financial advisor. Declare bankruptcy if you have to, but solve your problems honestly, not at the expense of an old man you were going to cheat. Pearl snorted, but said nothing. Ingram nodded, accepting my terms. I understand, he said quietly. You're right. We deserve this. It's not about what you deserve, I looked at my son wearily. It's about trust. You destroyed it, Ingram. I can no longer trust you. And that hurts more than you think. A heavy silence soon in the room again. I felt a strange emptiness, as if my last ounce of strength had left me along with the revelation. I looked at my family, or what was left of it, and realized that we would never be the same again. I think you'd better leave, I said finally. It's late, and we all need to think about what has happened. Pearl jumped up as if she had been waiting for these words. Let's go, Ingram, she said, grabbing her purse. There's nothing more to discuss here. Ingram slowly got up, still avoiding my gaze. Dad, he stumbled. I'm really sorry. Me too, son, I replied quietly. Me too. I walked them to the door. Pearl left first without saying goodbye. Ingram lingered on the threshold. I'll call in a few days, he said. When things have settled down a bit. I nodded, unsure if I wanted that call. Part of me still loved my son despite his betrayal, but another part didn't know if I'd ever be able to trust him again. Take care, Ingram, he said, closing the door. I returned to the kitchen and began to mechanically clear the table. The uneaten fish I was so proud of now looked tasteless and gray. I threw away the leftovers and washed the dishes. Lost in my thoughts, what now? How could I go on living knowing that the only person close to me, my own son, was willing to get rid of me for money? Will I ever be able to forgive him? Should I? Ruby would have known what to do. She always saw the best in people, found a way to forgive. People make mistakes, Howie, she would have said. What matters isn't that they made a mistake, but what they learned from it. But I'm not Ruby, and right now, forgiveness seemed like an impossible task. The betrayal of my son and his wife had pierced my heart like a splinter that couldn't simply be pulled out and forgotten. I wiped the last plate and put it in the cupboard. The folder with the evidence was still on the table. I gathered the documents and put them back in the folder. Now, I would keep it as a reminder, not of my son's betrayal, but of the fact that I could only count on myself. Turning off the light in the kitchen, I slowly climbed the stairs to the bedroom. Each step echoed with pain in my knees. But this physical pain was nothing compared to the pain that squeezed my heart.
Today, I lost my family. Not because of death, as with Ruby, but because of something much more bitter, greed and deceit. In the bedroom, I sat on the edge of the bed and looked at Ruby's photo on the bedside table. You would know what to do, I whispered to her. You always knew. But the photo remained silent, and I was left alone with my thoughts about a future that now seemed even lonelier than before. 2 months have passed since that memorable dinner. I sit on the porch of my house, sipping cold lemonade and watching the sun slowly dip toward the horizon, painting the New Bedford sky in hues of pink and gold. Next to me, resting his muzzle on my lap, is Buck, a 5-year-old golden Labrador I adopted from a shelter 3 weeks ago. My hand automatically strokes his warm fur, and the dog sometimes sighs contentedly in his sleep. It's amazing how quickly he has become a part of my life. I never considered myself a dog person, but now I can't imagine how I ever managed without this loyal friend. Ingram didn't call in a few days as he promised, or in a week. News about him came directly through Laura, who learned from mutual acquaintances that my son and his wife had officially filed for bankruptcy. Their house was up for sale, and they had moved into a small rented apartment on the outskirts of town. They say things are really bad for them, Laura said when she stopped by with a blueberry pie. Pearl seems to have gone back to her parents in Providence. She couldn't bear the shame of bankruptcy. I listened to this news with mixed emotions. On one hand, I felt sorry for my son. Despite his betrayal, he was still my flesh and blood, and the thought of him suffering caused me pain. On the other hand, there was a sense of justice in it. He tried to take my home away from me, and in the end, he lost his own. After that dinner, I thought a lot about how to move forward with my life. The first few days were filled with anger and bitterness. I wandered around the house, remembering every moment of our conversation, every word, every glance that Ingram and Pearl exchanged. I reviewed the documents in the blue folder again and again, as if hoping to find something there that would justify their actions, but of course, no such justification existed. Gradually, the anger gave way to calmer reflections. I began to think not about what I had lost, but about what I had gained: clarity and understanding of the true state of affairs, freedom from illusions. At my age, many cling to their families as the only anchor connecting them to life. They fear loneliness more than anything else and are willing to endure humiliation, neglect, even insults just so they don't end up alone. But I've always been different. Over the years as a truck driver, I'd grown accustomed to solitude and learned to find freedom in it rather than fear. A week after dinner, I visited the office of Marvin Consincade, a lawyer I had known since Ruby and I bought our house. Despite his venerable age, Marvin is a good 5 years older than me. He still practices law and has retained his sharp mind. I want to change my will, I said, settling into a chair across from his desk. Marvin looked at me intently over his glasses. That's a serious decision, Howie. Has something happened? I briefly told him what had occurred, omitting the most painful details. Marvin listened without interrupting, only occasionally shaking his head. It's a sad story, but unfortunately not an uncommon one, he said when I finished. I've seen it many times. Money and real estate often become a point of contention in families. Don't excuse them, I muttered. They wanted to effectively throw me out of my house to solve their financial problems. I'm not excusing them, Marvin raised his hands in a defensive gesture. I'm just stating a fact. So, you want to disinherit your son? I thought about it. Despite all the hurt, the idea of completely removing Ingram from the will seemed too drastic. No, not completely, but I want to distribute most of it differently. In the end, Marvin and I drafted a new will. Ingram would still receive a portion of the inheritance, but significantly less than before. I decided to divide most of the money between a local animal shelter, where I later adopted Buck, and a fund that supports elderly truck drivers who have been left without a means of support in their old age. Good decision, Marvin approved when I signed it. A balanced one. With the legal issues settled, I decided it was time to change other aspects of my life as well. For too long after Ruby's death, I had existed in a fog,
with no particular aspirations or interests. Now that I had to shake myself awake, I realized that life was not over, even at 73. Y estarté mal. I called my old friend Sam Pearson, with whom I had once traveled the country. Sam is a widower like me and lives in the suburbs of New Bedford. We hadn't seen each other for several years, limiting ourselves to occasional holiday calls. "Howie, hell, is that really you?" he exclaimed happily when he heard my voice. "I thought you had already gone to meet your ancestors." Yo rereiting me of son, old man, y laughed. "How about we meet up, relive the old days, have a drink?" Name the time and place. We met at Larry's, a small bar where drivers used to gather. Sam had changed. His hair had turned completely gray. He had gained weight, and he moved more slowly, but his eyes were the same, lively, mischievous, always ready to spot something funny in the world around him. "You look like you've been hit by a truck," he greeted me with a big hug. "And you look like you ate it," I replied, patting his noticeably larger belly. We spent the evening reminiscing about the old days, difficult routes, and amusing incidents on the road. Sam told me about his children and grandchildren who live in other states and visit him a couple of times a year. "Loneliness is a harsh thing," he admitted when we moved on to more serious topics. "After Jenny died, I thought I wouldn't make it. But you know what saved me? Fishing." "Fishing?" I asked in surprise. "That's right. I started going to Lake Assawampset every weekend." Silence, nature, just you and your thoughts. "It clears your head, you know, and the company there is good. Old folks like us, come join us sometime." The idea appealed to me. I used to love fishing when I was younger, but over the years, I had abandoned the hobby. At first, I didn't have time because of work. Then other concerns arose, and then there was simply no one to share the pleasure with. The following weekend, Sam and I went to the lake. I felt awkward, like a beginner, but my skills quickly returned. By the end of the day, Sam and I had caught several decent perch, and I felt a sense of satisfaction I hadn't felt in a long time. "Next time, I'll introduce you to the rest of the gang," Sam said as we were getting ready to go home. "You'll like Frank. He used to be a cargo ship captain. And Harold, he's a former sheriff. He looks grumpy, but he's a sweetheart." And so, my new life began. Every Saturday I went fishing with Sam, where I truly got to know the gang, a group of older men who shared a love of quiet relaxation by the water. We caught fish, grilled it right there on the shore, shared stories, and most importantly, laughed. God, it had been so long since I had laughed so genuinely. On weekdays, I also stopped sitting at home. I started going to the local senior citizens club, where I played chess and dominoes with my new friends. I volunteered at the library, where I helped arrange books a couple of times a week and sometimes read stories to children. Strangely enough, my gruff trucker's voice was popular with the little ones, especially when I played different characters. And then Buck came into my life. I went to the animal shelter to make a donation in accordance with my new will. And I saw him, an older dog who looked at me with such hope and loneliness in his eyes that I couldn't resist. "His owner died 3 months ago," explained the shelter worker. "Buck has been here ever since. People usually want puppies and are reluctant to take older dogs." I knew that feeling, being written off because of my age. The decision came instantly. "Fill out the paperwork," I said. "I'll take him." The first few days with Buck were not easy. The dog missed his former owner, was suspicious of me, and was reluctant to eat. But gradually, the ice between us melted. Daily walks, playing ball in the garden, evenings by the fireplace when I scratched his ears while reading a book did the trick. We became friends. Buck gave me what I had been missing in my life, unconditional affection and the constant presence of a living creature by my side. With him, the house no longer felt empty. Every time I returned from a walk or from the store, I knew I would be greeted with joyful barking and a wagging tail. Life took on a new rhythm, a new meaning. I no longer felt like an abandoned old man that people wanted to discard. I was the master of my own destiny,
a man with plans and interests, with new friends and a pet that depended on me. I tried not to think about Ingram, but sometimes news about him still reached me. Their house had been sold at auction for much less than market value. Pearl had indeed left him, unable to cope with the financial collapse and public humiliation. Ingram had moved to a neighboring town and found a low-paying job. He called me once. His voice sounded uncertain, his words jumbled. "Dad, I just wanted to see how you were doing," he said. "And well, apologize again. I was an idiot." "Yes, you were," I agreed, not wanting to make it easy for him. "How are you?" "Honestly, sucks." Pear left, lost the house, working as a stocker now. "But, in a way, it's a relief. No more pretending I'm more successful than I really am." We talked a little more, awkwardly, with long pauses. I didn't invite him over, and he didn't ask. We both understood that it would take time to rebuild our relationship. A lot of time. And there's no guarantee that it's even possible. This evening, sitting on the porch with Buck, I think about how strange life can be sometimes. 3 months ago, I was a lonely, disappointed old man whose own son wanted to remove him from his home. And now I have a loyal dog, new friends, hobbies that bring me joy. I feel more alive than I have in the years since Ruby died. The sunset paints the sky dark red, and Iriela sits time togo back inside. Tomorrow, we have to get up early. Sam, the gang, and I are going fishing. Frank promised to show us a new spot where, according to him, the perch are as big as sharks. Come on, Buddy, y pat Buck lightly on the neck. It's time for dinner. The dog stretches lazily and gets up, ready to follow me anywhere. Together, we enter the house, which now doesn't seem as empty and echoey as before. There are no more ghosts of the past, only the warmth of the present and the promise of the future. I turn on the light in the kitchen, pour food into Buck's bowl, and put the kettle on. Simple actions and an ordinary evening. But in this simplicity, I have finally found the peace that I have been missing for so long. I know that there will still be difficult days ahead. Age takes its toll, and with each passing year, the body becomes less and less obedient. But now I have support. I have people who brighten my loneliness. And most importantly, I have a clear understanding of who I am and what I am worth. I am not just an old man who needs to be gotten rid of. I am Howie Treadwell. A man who has lived a difficult but dignified life. A man who, even at 73, found the strength to start all over again. Buck comes up to me after finishing his dinner and lays his head on my lap, looking at me with loyal eyes. I scratch him behind the ears, and my heart feels warm. You know, Buddy, I say